Se están sumando algunas personas todavía, Ger. Bueno. Ahora en particular no tengo a nadie más en espera. Bueno, arranquemos nomás. Bueno, ¿cómo están? Bueno, como dice la placa, estamos en la segunda parte de esta dimensión. Ruta para el parcial, y vamos justamente a abordar acá con este tema, dos temas de la última consigna, como específicamente. Así que para esa cuarta consigna les va a ser útil. Después, para el final, digo, para que no desesperen si hay alguna pregunta en particular, de comprensión, tema, dejamos un espacio para esto, y si es necesario por ahí extenderse un poquito, yo en particular me puedo quedar, si hay, no nos alcanza el tiempo y hay que quedarse para develar o revelar o alguna duda, consulta, nos podemos tomar un poquito de tiempo más respecto a aspectos de la entrega, contenidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo, para que no desesperen si ven que se va acabando el tiempo. Bueno, una cosita que sé que con ustedes creo que no lo dejé claro, pero justamente hacia a las creencias, que era el primer organizador sociocultural que habíamos visto de las producciones imaginarias, que si bien desarrollé todo el tema de creencias, un dato para que ustedes siempre se guarden para ustedes y tengan en cuenta cómo distinguir una producción imaginaria de otra, es que las creencias siempre tienen como base el tema de la fe, ¿sí? La fe o ilusión, o sea, más allá de que sea religioso o no, es la fe, o sea, no tiene ningún basamento de orden racional en cuanto a la posibilidad de demostrabilidad de existencia de ese ente, idea en la cual se tiene fe, ¿sí? Digo, para que lo como para cerrar el tema creencias, creo que no lo dije, pero la fe es como clave para dar cuenta de las creencias diferenciados de mitos, utopías e ideologías, ¿sí? Más allá de que entre todas hay algo siempre de lo ilusorio, de lo fantasioso, la característica de la creencia es la fe en algo, en alguien, en alguienes, digo, como para cerrar ese tema. Bueno, recuerdan que nosotros cerramos la clase pasada con los relatos de Galeano. Me gustaría como refrescarlo, total es cortito, así arrancamos directamente con los mitos. ¿Les parece? Dejo de compartir un toquecito, mando el audio y vuelvo a compartir pantalla si leemos lo que estamos escuchando. Este disco reúne algunos capítulos del primer tomo de la trilogía Memoria del Fuego, Los Nacimientos, que parte de los mitos indígenas de fundación y llega hasta fines del siglo XVII de la historia americana. Son todos textos creados con entera libertad a partir de la materia prima que encontré en las fuentes documentales. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán,
pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había a quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan, ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Bueno, antes que empiece el otro. Bueno, como les decía entonces, nos metemos entonces en una de las segundas formaciones imaginarias, organizadores sociocultural, que son los mitos. A ver, ¿por qué es importante entonces el análisis de los mitos en la perspectiva psicosociológico-clínica? Y eso nosotros le damos mucha importancia porque entonces permiten comprender o acceder, digamos, a la conformación y funcionamiento, primero lo voy a decir y después lo explico un poquito, de la fantasmática ligada a los acontecimientos remotos en la historia de la humanidad. ¿Sí? Por un lado la historia de la humanidad, pero a nosotros nos interesa sobre todo porque nos permite ingresar y prestarle atención a los acontecimientos históricos, primarios, primigenios, sobre todo, de las instituciones, y en particular en las organizaciones donde se lleva a cabo un trabajo. ¿Sí? En primera instancia, por eso nos interesan los mitos. Después nos vamos a meter cómo están conformados. Ustedes van a ver en el texto de María José Acevedo, entonces, que ella cita a Otto Rank y trae cuál es la importancia o cómo dentro de la psicología y el psicoanálisis, en todo caso, por cómo aparece esta figura del mito, y el mito tiene una estructura del psicoanálisis que dan cuenta de una fantasía básica. Ustedes recuerdan la clase que hicimos sobre preconsciente, inconsciente, consciente, ello, yo, superyo, y ahí hablábamos de las protofantasías. Si ustedes también recuerdan, volvían a aparecer estas fantasías o escenas originarias de los tiempos de la humanidad que se van transmitiendo filogenéticamente. Es aquello que aparece como reprimido, primordial. Recuerdan que estaba seducción, novela familiar, etc. Eran 5 escenas que forman parte de lo reprimido en toda la especie humana, y se sostienen esos argumentos durante 7 generaciones, también decía Freud, a lo largo de la historia. Entonces, en primera instancia, lo mítico es, como decíamos, habla de una novela familiar, es una escena concreta que forma parte de las protofantasías de todos nosotros, ¿no? A partir de la teoría psicoanalítica. Eso en esa impronta. Segunda impronta, lo que decíamos recién, la posibilidad del acceso a acontecimientos remotos, por ejemplo, no solo en la humanidad, sino en las instituciones y específicamente en las organizaciones del trabajo. Ahora bien, la perspectiva entonces antropológica, y vamos a retomar entonces los relatos, es la que nos propone Mercy Aliade en el texto que ustedes tienen, que cita María José, y tienen aparte específicamente. Aquí tienen 2 de sobre todo vinculado a lo que podríamos denominar culturas arcaicas o tradicionales, o sociedades arcaicas, culturas tradicionales. Ahí estoy viendo un cartelito, no sé si se me escucha bien.
Sí, se escucha. En general cuando Se cortó un cachito, pero... Sí, cada vez que se suma alguien a la reunión se corta un momentito y después arranca. Ah, bueno, bien. Entonces, primer punto a tener en cuenta, las características que podemos decir, según Mercialiade, de los mitos. Vuelvo a decir, ahora estamos como la génesis del concepto de mito, después vamos a pasar con Ansart a después cómo nos es útil, operativo en las instituciones. Pero es importante entender entonces esta cuestión psicoanalítica y esta cuestión antropológica. A partir, por ejemplo, de los relatos que vimos recién. ¿No? Esperen que lo cambio, esperen que lo amplíe un poquito para que me deje pasar. Bien, estos dos relatos, la creación y el lenguaje, más allá del aspecto literario, que, como explica Galeano, él le adjudica, pero él también menciona en esa introducción que él lo tomó de fuentes, de distintas fuentes de esta nuestra América, podríamos decir, de los pueblos originarios en primera instancia. Entonces, si uno tuviera que decir, ¿quiénes son los personajes que están en la creación y en el lenguaje? Fíjense, si uno lee la creación, aparece mujer, hombre, Dios, indios, maquiritare, y Dios aparece en varias, la idea de Dios, ¿no? Cada uno lo llama en su cultura, lo llama de distintas maneras, pero él lo pone como Dios, ¿no? Aparece, entonces, varias veces la figura de Dios. ¿Y qué está explicando el relato, si alguno quiere mencionar? El título lo dice claramente, ¿no? ¿De qué habla el relato? Del origen. ¿Del origen de qué? Y del origen del hombre y de la mujer. El origen de Bien. la tierra, en realidad habla como un origen de todo, porque es un huevo, ¿no? También remite, ¿no? Al huevo para romper para la creación, ¿no? Para el inicio. Muy bien, Verónica, ¿no? Porque dice Vero, pero mejor no Verónica, ¿no? Bien, bien, lo que trae Verónica entonces se nos habla de el origen de la creación, bien como dice, pero muy bien que si bien son los indios maquiritare, se supone que esta historia es universal, ¿no? A partir de una cultura en específico, cada cultura se veía además como única en ese momento, en tiempos primordiales, hasta que se dieron cuenta que había otras sociedades en otros lugares. Esto era, o aún cuando después se empiezan a conocer otras culturas, para esta cultura, esta es el origen y la existencia. Entonces, primer característica de los mitos, desde la perspectiva antropológica, esto ténganlo en cuenta porque para evitar también el sentido común. Uno cuando habla del sentido común dice, no sé si escucharon, ¿no? Eso es un mito. Y el mito se asocia a mentira o a algo fantasioso, eso no es real, ¿no? Es como que uno lo dice, no, eso es un mito, eso no fue así, no ocurrió así. En general se usa ese vocablo. Dentro de lo académico, nosotros lo que vamos a dar cuenta es que para lo mítico, en tanto creencia antropológica en el sentido de construcción antropológica, es una historia verdadera. Para ese pueblo, ¿no? Estamos viendo, para ese pueblo, esa historia es verdadera, es sagrada, por eso aparecen las divinidades. Es ejemplar, en tanto dice y menciona cómo fue el origen, da características de cómo fue ese origen. Y es significativa, como les decía, porque si bien puede haber otras culturas, para esa cultura toma como universal que esa es la manera en que se creó el mundo, el hombre y la mujer. La diferencia de sexos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la relación con la vida, con la muerte, si no se muere nunca, si hay un más allá, etcétera, ¿no? Le da sentido, significado. Entonces, vuelvo a decir, es una historia verdadera para la cultura y entonces, en términos académicos, no es ni una mentira, ni una ilusión, en tanto basada solamente en una fantasía inconsciente, aunque sabemos que forma parte de esta estructura, como decíamos, primordial, y no es una ficción, ¿sí? O sea, como instancia, nosotros dentro del aula, de esta aula, nosotros quitamos el sentido común que lleva a que el mito es una mentira, una ilusión, una ficción, algo realizable. ¿Y por qué? Porque para esos pueblos, esta es una historia verdadera de la que participan seres sobrenaturales, sagrados, cargados con determinadas cualidades. Entonces, otra de las características, como les decía, son actos realizados por seres sobrenaturales. Puede ser Dios,
puede ser Quetzalcóatl, cada uno como le llame en las diferentes culturas universales o del mundo. ¿Sí? Son seres sobrenaturales, puede ser uno, puede ser más. Puede haber una idea monogámica como la cristiana, o puede haber muchos dioses como lo plantea el Olimpo griego, por ejemplo, con dioses que se pelean entre sí, semidioses, etc. Son seres sobrenaturales, quiere decir que no son de este mundo terrenal, ¿sí? Pero son creadores de este mundo, sin ser de este mundo. Entonces, ¿de qué nos hablan? Como decíamos, como acá, de la creación. Y acá de la creación de la vida. El del lenguaje es la creación del lenguaje. Literariamente, en este caso Galeano lo adorna, pero lo que se habla acá es cómo nació el lenguaje. Es una explicación para una de las culturas de cómo surge el lenguaje. Fíjense acá que no se llama Dios, no se llama el Padre primero, ¿no? Para esa cultura es el Padre primero, porque puede haber otros padres, ¿no? Que son estas jerarquías que también pueden existir en esa cultura sobre estos seres sobrenaturales. No se llaman necesariamente divinidades, eso puede ser, depende de cada cultura, pero sí son seres que son no de este mundo. Para estas culturas, entonces, esto que se explica, tanto en el relato anterior como en este, como puede haber otros, como puede ser la creación de animales, la creación de la naturaleza, la creación de los frutos, la creación de las plantas, no es solo un relato mítico. Ese relato, en tanto historia verdadera, es algo que ocurrió en la realidad en el tiempo primordial de origen. O sea, para las culturas que retoman permanente el mito es porque retoman una historia que ocurrió en un tiempo primordial, donde los seres sobrenaturales intervinieron. ¿Sí? Eso es la creencia de la que forma parte de esas sociedades arcaicas. Otro punto. Sí. No, quiero decir, estos son, en este caso particular, porque son mitos de orígenes, pero existen también mitos, digamos, de tipo que imponen leyes o normas a la sociedad. Por ejemplo, la forma en que la gente se casa, digamos, hay de distintos tipos de mitos, digamos. Originalmente estos son, digamos, fundacionales o de origen, pero, digamos, también hay de los otros tipos, de los que le imponen normas o leyes a esa sociedad. Muy bien, Marina, y te voy a decir algo, esto también generan imposiciones, no solo esos mitos. Vamos a ver cómo. Por eso es importante esto de retomar el mito, por eso es muy importante tu aporte, porque en realidad, cuando llegamos a estos mitos de cómo estructuran lo institucional, es porque toman la forma de estos mitos de origen. Porque ahora vamos también cómo plantean sanciones y castigos, y la existencia de iniciados, y la diferenciación entre mitos de origen y las fábulas. Ahora lo vamos a ver. Pero muy bien tu aporte. Eso va más ligado a lo que plantea después Ansarto, ¿sí? Y a lo institucional en particular. Entonces, acá vamos a este punto. Que decías vos. La creación, en tanto mito, da cuenta de cómo se ha llegado a la existencia misma, o en nuestro caso, cómo es que se ha fundado desde determinadas acciones, actividades, conductas, comportamientos, ideas, una institución. ¿Sí? Esto lo llamamos en momentos actuales. Nos da una idea de cómo se conforma una institución. O, por ejemplo, cómo se constituye una disciplina. O, por ejemplo, cómo se constituye una o varias maneras de trabajar. Los mitos inciden también en la creación de oficios, disciplinas, instituciones. ¿Sí? Y ya sabemos después que las instituciones tienen normas, reglas, etc. Entonces nos vamos acercando a lo que Marina recién planteaba. Entonces, para el mito, en ese caso, como creador, se convierte en un paradigma de los actos humanos. ¿Sí? Es una estructura. ¿Sí? Y por lo tanto, el mito necesita, para sostenerse en el tiempo, ser reproducido. Después vamos a ver lo que significa la circularidad del mito. O sea, necesita, para sostenerse, ser reproducido, aún en nuestras instituciones. Por eso nosotros siempre indagamos en qué es lo que conocen los trabajadores sociales en particular, sobre la historia de la institución. No cuál es la historia de la institución, sino qué saben, qué conocen sobre la historia de la institución. Porque ya partimos de la base que puede haber una historia oficial, una objetiva, o puede haber fragmentos, parcialidades,
o interpretaciones, ¿sí? Entonces siempre vamos accediendo a lo que puede ser una historia puesta en un documento y lo que conocen los colegas. Algunos te dicen, esta es la historia, me han contado tal cuestión, me han dicho que, pero que también esto se modificó. Creo que Ama nació en tal momento. Entonces ahí uno va construyendo y va viendo cómo se manifiestan esos mitos de creación de una institución, por ejemplo. Pero que en cuanto a estructura psicoanalítica y antropológica, parte de este origen. Otra característica, que acá poco también creo que es lo que Marina venía adelantando. Cuando se generan conflictos o dificultades en la sociedad, sea esta arcaica como decíamos, bueno, una institución, la restauración del orden, de ese conflicto que se está dando, supone, en términos míticos, retornar al tiempo mítico, o sea, al tiempo originariamente en el que esa situación ocurrió realmente. ¿Sí? Por eso, todavía no llegamos a las reglas o normas, pero sí es necesario mediadores para poder llegar a ese tiempo primordial. ¿Y cuáles son? Los rituales. Los rituales que específicamente también esos seres sobrenaturales le han traspasado, contado a determinadas personas de esas sociedades arcaicas o culturas. Quiere decir, ya vamos viendo esta separación, que hay iniciados dentro de esas culturas, vamos a ver luego el papel de estos iniciados, más términos políticos, pero podemos decir entonces que los rituales no los llevan, no los conducen toda la comunidad, podemos decir. Lo pueden conocer toda la comunidad en cómo se repite, qué actos, pero lo coordina alguien iniciado. Si vamos a la religión apostólica romana cristiana, que alguien que haya ido a la iglesia, por ejemplo, podrá ver que por lo menos hay un sacerdote, que es quien, podemos decir, conduce la misa. La gente que va permanentemente, la que es practicante, conoce cómo está estructurada la misa, no le llama la atención lo que viene. Puede variar la lectura una lectura, otra lectura, puede variar el contenido de la homilía que pueda hacer el sacerdote, pero la estructura es ahora planteada en tiempo, está planteada en términos sagrados, hay alguien iniciado que se formó para traspasar esa palabra, compartirla con la comunidad repite determinados rituales, como ponerse de pie en determinados momentos, cuándo sentarse, cuándo ir a elevar una oración, cuándo repetir una canción, cuándo ir a comulgar, etcétera, etcétera. Son rituales para estar supuestamente repitiendo el momento sagrado del encuentro con Dios. ¿Sí? Puede haber figuras mediadoras, la Virgen, Jesucristo, los ángeles, etc. ¿Sí? Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, yo porque no conozco qué hace el Islam, qué hace el judaísmo, no conozco, pero puedo decir que cuando uno va a una misa, y después los sacramentos, ¿no? Otros sacramentos. Pero ahí puede haber, en la actualidad, por eso no hay que irse al tiempo de los tiempos, en la actualidad uno ve que hay rituales pautados para llevar a cabo ese tiempo mítico. Lo que se dice que es para restaurar el orden en estas culturas así más arcaicas, lo que se hace es repetir y volver al momento sagrado de origen. Y quienes conducen esos rituales son iniciados, personas en particular. Alguno le puede llamar chamán, otro le puede llamar el brujo, otro le puede llamar, no sé, el hombre santo, etcétera, el hombre o la mujer santa, depende de cada cultura. Y cada cultura tiene en todo caso su formato. Lo que sí se mantiene estable es la estructura. Esto es lo interesante de que plantea el mito. No que todo tiene que ser igual. La estructura se mantiene similar con contenidos y prácticas diferentes. ¿Sí? Y ahí vuelven. ¿Por qué? Porque para restaurar lo que plantea el estudio antropológico sobre los mitos, lo que plantean es que, volviendo a ese tiempo primordial, se restablece ese orden natural planteado por los seres sobrenaturales. ¿Sí? Quiere decir que si hay un problema en la cosecha, si se quemaron los campos, si el pueblo tiene hambre, si hay enfermedades o plagas, es porque algo está fuera, podemos decir, no hablar de ley, pero está por fuera de los planteos de los seres sobrenaturales. Algo pasó que se alejaron de la ley
planteada por los seres sobrenaturales, por lo cual la comunidad está sufriendo. Entonces hay que volver a, por ejemplo, explicar cómo fue la creación, cómo se dio esa creación, cómo apareció el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser en el caso de las plantas, explicar no solo cómo se siembra, sino cuál es el origen de la planta, cuáles son las propiedades de la planta, cómo es que esa planta crece. Y esos iniciados tienen ese conocimiento, traspasado por esos seres sobrenaturales, que conducen ese ritual y logran a partir de esto el restablecimiento del orden. Y en caso de que este orden siga con conflictos, porque hay alguien en la comunidad que no está respetando esos mandatos planteados por los seres sobrenaturales. Entonces, la rememoración de ese tiempo mítico restablece, como decíamos, el sentido sagrado y cotidiano. O sea, acá lo sagrado permea la cotidianeidad. No hay o sea, si bien hay diferencia entre lo sagrado y lo cotidiano, lo sagrado permea permanentemente toda actividad en las culturas tradicionales. Entonces, como decía, y acá viene lo que decía Marina y nos introducimos, alejarse o contrariar los mandatos propuestos a través de las modalidades de hacer de los seres sobrenaturales es pasible de ser sancionado, castigado, disciplinado, como decíamos, excluido, expulsado o hasta muerto. Las formas de ejercer ese castigo también variarán de acuerdo a las culturas y de acuerdo a lo que se considere más grave o no. ¿Y esto quién lo plantea? Los iniciados. Los iniciados son los que traen la palabra de los seres sobrenaturales y dicen cuáles son los castigos frente a la contrariación. Algunos ofrecían sacrificios, ¿no?, de propias doncellas o de pueblos que se habían esclavizado en guerra, etc. Vuelvo a decir, la estructura es la misma, los contenidos y las prácticas pueden ser diferentes. Lo que también queda claro, entonces, que tenemos que retomar nosotros, es que toda estructura mítica en una organización está planteando de alguna manera mandatos, y que la institución o quienes sostienen la historia institucional plantearán, no solo en las cuestiones, en las normas, cuáles son entonces aquellas reglas, normas, ahí podemos ver el plano de la dimensión política, si quieren, qué ocurre cuando se burla o se contraría o se subvierte una norma planteada por la institución. Uno se somete a sanciones, disciplinamientos, castigos, reproches, etc. Entonces ahí volvemos al plano de la institución, retoma esta cuestión de la creación. La creación se contraría y la creación castiga a aquel que la contraría, ¿sí? Salvo que los iniciados lo modifiquen. Eso es en tanto estructura mítica. Ahora, esto es lo que decíamos con... Una cosita que sí, no les mencioné, es que el mito, por eso también está bueno plantearlo con la creencia, como estructura está vinculado a lo religioso, pero tiene otra estructura que la creencia. Como decíamos, la creencia está basada meramente en algo irracional, solamente ilusorio, es una cuestión de fe. Los mitos tienen una estructura, aunque conservan algo de esto de la creencia de tipo religioso en cuanto a seres sobrenaturales que son los creadores. Si bien hay una cuestión ilusoria, sí hay una estructura que explica y se cree en esa estructuración hasta con ejemplos concretos, porque te van a decir, acá está la creación, acá están los animales, acá están la naturaleza, acá estamos nosotros. Entonces, a partir de hechos concretos, hay un nuevo paso mero de la creencia, de la ilusión, a la estructura mítica, que tiene este doble juego, la estructuración, pero también una creencia. Ellos también pudieron diferenciar, va a decir Mercialiade, de lo que son los mitos de origen de las falsas historias, falsas entre comillas, que son las fábulas. Entonces aquí les quiero ver un ejemplo que es este. No sé si Erika o Nuria quieren leerlo, o alguna de las compañeras, si lo ven, es leer este relato también del mismo libro, pero vamos a ver qué diferencia hay, quiénes son los protagonistas de estas historias. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Nuri, ¿querés leer vos? ¿Querés que lo lea yo?
Sí, puedo leerlo, no hay problema. Dale. Bueno, el jaguar. Andaba el jaguar cazando, armado de arco y flechas, cuando encontró una sombra. Quiso atrapar y no pudo, alzó la cabeza. El dueño de la sombra era el joven Botoque de la tribu Cayapó, casi muerto de hambre en lo alto de una roca. Botoque no tenía fuerzas para moverse y apenas sí pudo balbucear unas palabras. El jaguar bajó el arco y lo invitó a comer carne asada en su casa. Aunque el muchacho no sabía lo que significaba la palabra asada, aceptó el convite y se dejó caer sobre el lomo del cazador. «Traes el hijo de otro», reprochó la mujer. «Ahora es mi hijo», dijo el jaguar. Botoque vio el fuego por primera vez. Conocí el horno de piedra y el sabor de la carne asada de tapir y venado. Supo que el fuego ilumina y calienta. El jaguar le regaló un arco y flecha y le enseñó a defenderse. Un día Botoque huyó. Había matado a la mujer del jaguar. Largo tiempo corrió, desesperado, y no se detuvo hasta llegar a su pueblo. Allí contó su historia y mostró los secretos, el arma nueva y la carne asada. Los Cayapó decidieron apoderarse del fuego y de las armas, y él los condujo a la casa remota. Desde entonces, el jaguar odia a los hombres. Del fuego no le quedó más que el reflejo que brilla en sus pupilas. Para cazar, solo cuenta con los colmillos y las garras y come cruda la carne de sus víctimas. En Memorias del Fuego 1, los nacimientos de Eduardo Galeano. Bien. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los protagonistas de esta historia de las dos anteriores? ¿Quién no está acá? La deidad. Exactamente. Ese ser sobrenatural, en tanto divinidad, lo sagrado, en principio no está apareciendo acá. Bien. ¿Cuál sería para ustedes lo que plantea esta historia? Que en términos del día de hoy sería una historia falsa, entre comillas, una fábula. Es falsa en tanto no están los seres sobrenaturales. Entonces está en una primera diferenciación, que las propias sociedades arcaicas lo tenían en cuenta. Ellos distinguían de la historia primordial verdadera de estas historias falsas. Pero ¿qué se intenta dar cuenta, creen ustedes, este relato? Cómo el hombre aprendió la utilización del fuego y las armas, básicamente. Y, digamos, como que dejó esa animalidad o robó, digamos, las cosas para dejar de lado esa casi animalidad, porque, digamos, vivía como podía, sin fuego, comía carne cruda. Pero el que come carne cruda es el jaguar, al final. Sí, pero originalmente los hombres comían carne cruda. Bien, pero por eso, el párrafo final da el sentido total a la estructura del relato. ¿Qué dice el párrafo final? ¿Cuál es la primera frase del párrafo final? Que el jaguar odia a los hombres. Bien. Entonces, ¿qué es lo que creen, más allá de los otros contenidos que también pueden aparecer, pero cuál es el contenido del corazón de este relato? ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está tratando de explicar esta fábula, esta historia falsa? Entre comillas falsa siempre. Esta historia no sagrada. ¿De qué está hablando? ¿De la relación de quién? Sí, explica, o sea, trata de explicar algo que ya existe, le da como una historia, por ejemplo, una relación que ya tiene entre el jaguar y los hombres. Bueno, en la historia mítica no sería así. Lo que la historia mítica te va a decir es que esta es el origen de la relación de odio del jaguar hacia el hombre. No es que explica lo dado, eso lo vamos a hacer nosotros. El mito, aunque no estén los seres sobrenaturales, está explicando algo que ocurrió. De esta manera se explica por qué el jaguar ataca al hombre y come su carne cruda. Esta es la manera que esa comunidad, este pueblo en particular, esta cultura, explica la relación con el jaguar, pero también la va a explicar con el pelícano, la va a explicar con las frutas, etc. Entonces, la diferencia es que también explican el origen, pero con la participación de protagonistas no sobrenaturales, sino de este mundo. O sea, el jaguar está acá,
el personaje que lleva al jaguar, que lo lleva a su casa, es de este mundo, es terrenal. No aparece la deidad, como bien decía Marina, pero es una historia de segundo orden en relación con las sagradas. Sin embargo, explica la relación con su entorno. Por eso los protagonistas acá son los personajes del terreno. Te explica por qué el jaguar tiene esta relación. Pareciera que no era así. A diferencia de explicar lo que era lo cotidiano, en realidad pareciera que la historia con el jaguar y el ser humano no tenía por qué ser así. Esto ocurre a partir de la historia que se cuenta acá. Y esta historia, sí, esta fábula es verdadera en ese sentido. ¿Se entiende? Hay entonces una diferencia entre historia sagrada e historia profana. ¿Está? En la profana no participan los seres sobrenaturales. Sin embargo, los dos son estructuras míticas de origen y de explicación que le dan sentido al mundo en el que vive cada cultura. Bien, bueno, cortemos y retomamos entonces.